Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, fíjense que mientras damos chances y se conectan otros de sus compañeros, vamos a hablar un poco de las asignaciones que tienen para este fin de semana, mejor dicho, para esta semana. Para el día de mañana ya está subida una asignación que va a ser un trabajo en grupo, y las dos asignaciones que tienen para esta semana son en grupo, correspondientes a la actividad 4 y actividad 5. Esta calendarización voy a actualizar unas fechas porque voy a unir unos trabajos para espaciar un poquito más las actividades, pero por ahorita la actividad 4 y actividad 5 ya están programadas, y la actividad 4 está como fecha límite de entrega el día de mañana, de viernes, ya les digo, hasta las 11:55, ¿ok? Y básicamente ya está subida en la plataforma, muchachos, y van a leer en grupo, van a leer el inciso o la sección 2.3, que son las regulaciones de instituciones y mercados financieros. Una vez que lo lean, van a contestar 3 preguntas que se les están exponiendo ahí. ¿Por qué cree que muchas leyes importantes relacionadas con las instituciones y los mercados financieros se aprobaron durante la Gran Depreciación? B, ¿qué aspectos de los mercados financieros regulan la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Mercado de Valores de 1934? Y tercero es, ¿cuáles son las instituciones en nuestro país que regulan el sistema financiero de Honduras? Entonces, igual van a trabajar en grupo y van a contestar esas preguntas. Esa actividad por tarde me la tienen que mandar el día de mañana, viernes 2 de octubre, y tienen hasta las 11:55 de la noche para enviarla. Solamente, no necesitan enviarlos todos, solamente un miembro del grupo pueden asignar para que sea la persona que envíe la actividad. ¿Ok? En cuanto a la tarea, que es para el domingo 4 de octubre, esta tarea igual va a estar disponible ya está disponible en la plataforma, pero para que ya puedan subir, igual van a poder hasta el día 2, es decir, hasta el día de mañana. Va a estar habilitado para que ya puedan subir si ya desarrollan, ¿verdad? Y también es un trabajo en grupo y consiste en ver la sección 2.4, que son los impuestos empresariales. Entonces, una vez que llegan sobre los impuestos empresariales, van a contestar 4 preguntas, las cuales están detalladas también en las indicaciones. La primera es: describe el tratamiento fiscal del ingreso ordinario y de la ganancia de capital. Y la segunda, ¿cuál es la diferencia entre las tasas impositivas promedio y las tasas impositivas marginal? Y la tercera, ¿cómo logran moderar los efectos del doble gravamen en el tratamiento fiscal de los ingresos por dividendos en las corporaciones? Y la cuarta, ¿qué beneficios se obtienen de las deducciones fiscales de ciertos gastos corporativos? Todas las respuestas a esas preguntas las van a encontrar propiamente en la sección 2.4, que es la de impuestos empresariales. Esta tienen hasta el domingo 4 de octubre para poderlo subir. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? Entonces, ingeniera, para mañana es la actividad 4, nada más. Para mañana es la actividad 4 y para el día domingo es la actividad 5. Perfecto, ingeniera. Es en grupo, muchachos. No es, la verdad no es complicado, no es mucho, es poquito, pero sí tienen que hacerlo en grupo. Otro de los detalles, muchachos, es que estaba viendo la posibilidad de cambiar el examen de la próxima semana para el sábado 10 de octubre. Porque el que tienen ustedes para evaluar es para el jueves 8 de octubre.
pero no sé realmente si alguien tendría algún inconveniente en que el examen se haga el sábado 10 de octubre. Sí, yo tengo clases de 8 a 1 y de trabajo de 3 a 11. No ¿De podría la el sábado. noche? Sí. Ah, ok. Ok. Entonces es más conveniente para ustedes el jueves. Aunque pasa que el jueves tendríamos clase. Tengo Y miércoles el y día jueves viernes. libre. Ingeniera, el Como lunes quiera. no podría, de la siguiente semana. El lunes de la siguiente semana. Sí Por ser podríamos. Sí podríamos el lunes 12. ¿Todos podrían el lunes 12? Sí, Yo sí. yo Sí, yo. En lo sería personal, en la hora clase o durante todo Una el día. pregunta, Lick, ¿el examen va a ser siempre para todo el día habilitado? Sí, todo el Ok. día. Desde las 12 de la madrugada hasta las 11:55 de la noche de ese día. Entonces sí, queda habilitado todo el día. ¿Y les parece bien entonces el lunes 12 de octubre, muchachos? Sí, Lick. Esa sería. ¿Ah? Estaría bien, no sé los demás. Una hora sería tiempo. Perdonen, muchachos, disculpen. No, yo lo El tiempo, escuché. Que si ¿cuánto una sería? hora sería el tiempo. El tiempo de examen, ¿cómo quedaría habilitado? Ajá, una vez que empecemos, ¿cuánto sería el tiempo que tenemos? Eso va a depender del examen que les ponga, muchachos. Si es un examen muy complejo, entonces yo igual les voy a dar el tiempo para que puedan desarrollarlo. Si es un examen fácil, pues no van a tener tanto tiempo. Depende mucho del examen. En cuanto a los tiempos, pueden variar. Y lo que sí es que no les voy a dar un tiempo que ustedes no puedan desarrollar, ¿verdad? Entonces, si es un examen sencillo, obviamente no les puedo dar 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Si es un examen complejo, sí podemos poner más tiempo. Una vez que ustedes inicien a desarrollar el examen, igual en las indicaciones allí va a estar el tiempo para el desarrollo del examen. Y lo que sí es importante es que ustedes se vayan preparando con todo. Es decir, yo sí voy a requerir que en el momento en que ustedes estén haciendo su examen, al menos comprobar que se está haciendo de forma individual. Entonces, para eso, una de las opciones que yo pongo es de que los estudiantes se puedan grabar, ¿verdad? Y el momento que están desarrollando su examen. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con ustedes. Igual, no creo que vayan a tener muchas complicaciones en la parte del primer parcial, porque generalmente es prácticamente casi todo teórico, entonces no viene, es poca ya práctica. Realmente ya práctica ya comenzaríamos a ver hasta la próxima semana. Vamos a ver de qué manera lo vamos a manejar en este aspecto. Pero igual no se preocupen, yo voy a dar el tiempo justo para que ustedes puedan desarrollar su examen. Así que en ese aspecto no se preocupen, ¿sí? Lick, ¿qué día dijo? Lunes 12 de octubre. Gracias. Observación con respecto a la clase anterior, tal vez, ingeniero. Consultarle si va a seguir el formato de respuesta secuencial o si podemos regresar a la pregunta anterior o adelantarnos, etcétera. No, va a ser secuencial. Secuencial, chicos. Sin poder regresar. Sin poder regresar. Es decir, respuesta que hacen, respuesta que tienen que enviar. Así que en ese sentido sí tienen que ser bien cuidadosos al momento de realizar el examen. Igual en las indicaciones del examen ahí va a estar cómo va a ser la metodología, cuánto tiempo van a tener
y todas las indicaciones de los cuidados que tienen que tener en cuenta para poder hacer su examen. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas? ¿Cómo sería el proceso de grabarse allí? ¿Uno mismo con el celular, con la cámara de la laptop o cómo? No sé. De preferencia que sea con la cámara de su portátil, pero si no pueden, sí tendrían que buscar la opción de poner su celular de forma que ellos puedan estar grabando al momento que ustedes estén haciendo su examen, o pues que algún familiar de ustedes, en el momento que ustedes estén desarrollando su examen, pues ellos puedan estar grabando. Y lo que sí es que se tiene que ver claramente lo que ustedes están realizando, ¿verdad? Va a depender mucho, no se angustien tanto por eso, muchachos, porque depende mucho del tipo de examen. Esto generalmente yo pido cuando son exámenes totalmente prácticos. Cuando son exámenes que en su mayoría son teóricos, pues muchas veces no requiero de que se graben haciendo su examen. ¿Ok? Pero depende mucho del tipo de examen. Igual si ustedes se fijan, la puntuación del examen es poquito, son 10 puntos. O sea que es más lo que ustedes acumulan. Y todavía no hemos comenzado con los puntos extras. Ya dentro de poco vamos a comenzar a trabajar con puntos extras, propiamente cuando ya estemos en la parte práctica. ¿Ok? Entonces, para que no se preocupen por eso. Traten de ir viendo los recursos que se van subiendo y si tienen alguna duda o consulta, me hacen saber con eso. Ingeniera, tomando ese punto que menciona, siempre con respecto a la consulta que le hacía del formato del examen, se lo mencionaba porque, bueno, tal vez en este que sea totalmente teórico no hay problema, ¿verdad? Pero de repente en un práctico tal vez sí pudiera haber o existir la posibilidad de que tengamos esa facilidad, porque se sabe, a veces se facilita algún ejercicio u otro. No, en eso sí es no negociable, muchachos. Los exámenes son totalmente secuenciales. Ya hemos tenido varias experiencias cuando colocamos exámenes que no son secuenciales y lamentablemente por unos pagan todos. Ese es el problema. Anteriormente se daba la opción de que podían moverse entre preguntas y muchas veces lo que hacían algunas personas eran tomar fotografía y mandárselos entre ustedes. Bueno, no entre ustedes, sino entre estos estudiantes y básicamente se volvía más complejo. Entonces, financieramente también hay un dicho que dice, en arca abierta hasta el justo peca, muchachos. Entonces, mi obligación como docente es poder ayudarles a que no exista ya posibilidad de que puedan tener esa tentación de repente poder venir y tomar fotografía al momento de hacer el examen, ¿sí? Entonces, en cuanto a las preguntas como tales, las preguntas son secuenciales. Es decir, tienen que ir haciendo cada una de las preguntas y una vez que contesten, entonces dar al siguiente y así. Ok, en ese caso no es negociable. Preguntas son secuenciales y así van a desarrollar de forma secuencial. Como les digo, lamentablemente anteriormente se daba de otra forma, pero en vista de que hubieron bastantes inconsistencias, entonces básicamente es una manera de que nos han pedido que restringamos de esa forma. Así que tiene que ser secuencial. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de pregunta es que se les asigna el tiempo para eso. Ok, entiendo. Bueno, Ingeniera, muchachos. una pregunta. Diga. ¿Cómo cuánto es el tiempo máximo del examen? Por ejemplo, porque si tenemos una clase, no quiero como que empezar el examen y que no me ajuste el tiempo para terminarlo y vaya a otra clase. Es que recuerden
Recuerden, muchachos, que en este sentido ustedes lo pueden hacer en cualquier horario, ¿sí? No es que el examen va a estar sujeto a una hora clase como tal. Es decir, no es que el examen va a estar habilitado únicamente de 5 a 6 de la tarde, sino que el examen va a estar habilitado todo el día y en el momento que ustedes puedan, ingresan a hacer el examen. Y lo que sucede es que dependiendo del tipo de examen, puede tener más tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Generalmente un examen está entre 60 a 90 minutos o muchas veces tenemos más de 90 minutos, pero eso depende del tipo de examen, ¿sí? Ok. Entonces, en ese sentido, yo en estos momentos no les puedo decir cuánto ya va a durar su examen, porque depende mucho de lo que yo voy a poner en su examen. Entonces, dependiendo de lo que yo les ponga en su examen, dependiendo de eso, yo les voy a dar el tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí? Yo entiendo muy bien que como es un día de semana, posiblemente eso les pueda perjudicar con otra clase, ¿verdad? Pero precisamente por eso es que queda básicamente a opción de ustedes en qué momento lo quieren hacer su examen, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ninguna? De mi parte, no. Bueno, muchachos, no se preocupen de antemano, ya verán que ya va a ir bastante bien, ¿ok? Solamente, ante todo y sobre todo, muchachos, yo a todos mis estudiantes siempre les doy un consejo que creo que ayuda bastante. Cuando estamos en exámenes, cuando estamos contestando alguna prueba, obviamente todos queremos sacar el 100% en la nota, pero recordemos también que es muy importante medirnos a nosotros mismos y no autoengañarnos. Es decir, saber que lo que están estudiando ustedes, pues les va a servir para toda su vida, independientemente de la clase. Así sea la clase más sencilla, es muy importante pues tratar siempre de hacer las cosas por nosotros mismos, a menos que sea un trabajo obviamente en grupo, donde tengamos que reunirnos para poder hacerlo. Pero ante todo, muchachos, es muy importante eso, no engañarnos nosotros mismos. Si al momento de hacer un examen, pues tenemos la tentación de copiar o algo, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, tratar de contestar lo que realmente sabemos, lo que hemos estudiado. Viene fácil, no son temas complejos, son temas bastante, pienso, bonitos para que no se preste a que de repente pues se pueda copiar, ¿verdad? Entonces, ante todo, muchachos, y a ética, y en el área de informática, y a ética tiene que ser una de nuestras características más importantes, ¿sí? Y a ética profesional. Y a ética profesional, esto incluye desde que somos estudiantes. Si desde que somos estudiantes nos acostumbramos a copiar, nos acostumbramos a esperar que el otro haga las cosas, pues eso mismo va a pasar cuando seamos profesionales. Y recordemos que cuando seamos profesionales, los retos que vamos a tener ya no es de una nota, no es de una penalización de una nota, sino que es más allá. Nos pueden despedir por eso. Entonces, podemos arruinar nuestra reputación como profesionales. Entonces, a tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Y obviamente es un consejo que les doy para su vida, pues es muy importante ante todo que siempre tratemos nosotros de hacer las cosas. Si en un examen sacamos 5 de 10, bueno, pero esos 5 es lo que yo sabía. Si saqué yo 10 de 10, ok, qué bueno, pero si yo solo lo hice. Pero si lo hago yo y 5 personas más, entonces, ¿qué mérito puede tener? Entonces, a tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Yo sé que esta clase no es de ética, ni mucho menos,
pero como docentes nuestra responsabilidad no solamente es prepararlos académicamente, sino también moralmente. Entonces siempre es importante eso, ¿ok? Bueno, chicos, pongamos en silenciado nuestros micrófonos, por favor. A menos que alguien quiera dar alguna consulta o quiera opinar sobre algo, por favor, todos a poner los micrófonos en silenciado. Bueno, muchachos, el día de ayer nos quedamos viendo el tema de los mercados. Habíamos visto acerca del mercado de dinero. Y habíamos dicho que el mercado de dinero, su característica es que se genera por la relación financiera entre los proveedores y los solicitantes de fondo, pero que eran a corto plazo, ¿sí? Decíamos que el mercado de dinero existe porque algunos individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras tienen muchas veces fondos inactivos durante un tiempo que desean y al mismo tiempo ellos desean invertir ese dinero. Entonces, para poder de alguna manera mover el dinero y ganar intereses sobre el dinero que ellos ya tienen, pero sobre algo seguro. Es decir, en el mercado de dinero son inversiones a corto plazo, pero siempre llevando el control, es decir, sobre decisiones seguras. En este sentido, muchachos, vemos y a otra parte que es el mercado de capital. Y a diferencia del mercado de capital, es que es un mercado que permite a los proveedores y solicitantes de fondo a largo plazo realizar transacciones. Sin embargo, una de las características propiamente podemos decir, de mercado de capital, es que estos fondos son a largo plazo. Y esto incluye la emisión de valores de empresas y gobiernos. Podremos decir que la columna vertebral propiamente de los mercados de capital está integrado por las diversas bolsas de valores que constituyen un foro para realizar las transacciones de bonos y valores. También existen los mercados de capital internacional. Entonces, en este sentido, muchachos, vamos a ver que dentro de los valores negociables claves que tenemos dentro de los mercados, dentro del mercado de capital que estamos viendo, es precisamente dos escenarios, lo que son los bonos como tal, que esto vienen a ser deudas a largo plazo, y las acciones comunes y preferentes, que en este caso estamos hablando de los patrimonios o propiedades. Tenemos que en el caso de los bonos son instrumentos de deudas a largo plazo. Estas se usan, o mejor dicho, las empresas lo usan y los gobiernos para recaudar grandes sumas de dinero, por lo general de un grupo diverso de prestamistas. Y los bonos corporativos pagan intereses semestrales a una tasa de interés de cupón establecido. Tienen un vencimiento inicial de 10 a 30 años y su valor al final es, adicionalmente a esos intereses que se pagan, también se paga el valor nominal que debe reembolsar ese vencimiento, es decir, el valor que está establecido en el bono como tal. Para esto tenemos un ejemplo. Y la industria Yaqueviu básicamente es un importante fabricante de microprocesadores y emitió un bono a 20 años con una tasa de interés cupón del 9%, un valor nominal de $1,000 que pagan intereses semestrales. Y los inversionistas que compran este bono adquieren el derecho contractual de obtener $90 de interés anual. Esto significa el 9% de la tasa de interés del cupón, que para poder obtener cómo obtuvimos esos $90, muchachos, pues básicamente es multiplicar los $1,000 del cupón, lo multiplicamos por 0.09. Esto nos da los $90. Sin embargo, como nos dice que esos intereses se van a pagar de forma semestral, pues tenemos que dividir los $90 entre 2. ¿Y por qué entre 2?
porque el año solamente tiene 2 semestres. Entonces, durante los 20 años, semestralmente, se va a estar pagando $45, ¿sí? Y al final de los 20 años, se va a pagar el valor propiamente del bono, que son los $1,000, más los intereses que hasta ese momento todavía falten por pagar. Entonces, en total, si nosotros hacemos el cálculo, al final estarían pagando aproximadamente $2,800. Y lo único que de eso, $1,800 que son de intereses, estos se pagarían, obviamente, en cada año se pagarían $90, y de esos $90, como se pagan 2 veces al año, se van a dividir entre 2 para que se paguen $45 y $45 cada semestre. Durante los 20 años se va a estar percibiendo ese valor, y al final del año, adicionalmente, pues también se va a pagar los $1,000, que básicamente es el valor nominal del bono como tal, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo propiamente de lo que son los bonos. En el caso de las acciones comunes, habíamos visto que dentro de los valores negociables teníamos los bonos, que son las deudas a largo plazo, ¿verdad? Y tenemos las acciones comunes y preferentes. En el caso de las acciones comunes, muchachos, podemos decir que son unidades de propiedad o patrimonio de una corporación. Y los accionistas comunes ganan un rendimiento a recibir dividendos. Es decir, obviamente estos dividendos son distribuciones periódicas de efectivo o cuando se registra un aumento en el precio de las acciones que poseen. Recuerden, muchachos, que en el caso de los dividendos depende mucho de las empresas, ¿sí? Qué es lo que las empresas tengan establecidas y en el tiempo que tengan establecidas para el pago propiamente de esos dividendos. En el caso de las acciones preferentes, básicamente viene a ser un híbrido. Podemos decir que es una forma especial de participación que tiene características tanto de un bono como de una acción común. A los accionistas preferentes se les promete un dividendo periódico fijo, cuyo pago debe realizarse antes de pagar cualquier dividendo a los accionistas comunes. ¿Okay? Entonces, en este sentido, muchachos, esas son las diferencias entre lo que son los accionistas comunes y los accionistas preferentes. Tenemos también otro tipo de mercados, el mercado de corretaje y el mercado de consignación. En el caso de este escenario de mercado de corretaje y el mercado de consignación, podemos decir que en su mayoría estos mercados básicamente surgen o son parte de lo que es el mercado secundario. Se recuerdan que en un inicio hablábamos de que tenemos el mercado primario y tenemos el mercado secundario. Una de las características propiamente del mercado secundario es que básicamente se hacen inversiones sobre un flujo que ya existe propiamente. Entonces, en el caso de los mercados secundarios, para saber cómo se negocian los valores, es necesario que se dividan en 2 segmentos, el mercado de corretaje y el mercado de consignación. ¿Okay? Entonces, de ahí es donde vienen propiamente estos 2 tipos de mercado, el mercado de corretaje y el mercado de consignación. En el caso de el mercado propiamente de corretaje, esto ocurre cuando una negociación en un mercado de corretaje propiamente ocurre cuando las 2 partes de las operaciones, tanto el comprador como el vendedor, se reúnen y las transacciones tienen lugar en ese punto. Es decir, la parte A vende sus valores directamente a la parte B. No existe ningún intermediario. De alguna manera, con la ayuda de un corredor, los valores cambian efectivamente de mano en el piso de remates. En el caso de
Una de las características del mercado de corretaje consiste en lo que son las bolsas de valores nacionales y regionales. Y es una de las características más marcadas. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos, pero básicamente los mercados de corretaje son propiamente las bolsas de valores y que son básicamente organizaciones que proporcionan un piso de remate en el cual las empresas pueden recaudar fondos a través de la venta de valores nuevos y donde los compradores pueden revender esos valores. En esta característica del mercado de corretaje es que básicamente cuando hablamos de la bolsa de valores, pues todo es controlado. Ya vimos anteriormente que existen leyes propiamente que regulan lo que son las bolsas de valores como tal. En el caso de el mercado de consignación, tenemos que, a diferencia del mercado de corretaje, el mercado de consignación, las negociaciones se hacen básicamente donde el comprador y el vendedor nunca se reúnen de manera directa. En vez de ellos, los creadores de los mercados ejecutan las órdenes de compra y venta. Y los creadores de mercado pues, son consignatarios de los valores que generan el mercado, ofreciendo compras o vender ciertos valores a precios establecidos. Es decir, que en este caso, en el caso del corretaje, básicamente la transacción se hace de forma directa entre el comprador y el vendedor. Sin embargo, en el caso de consignación, pues hablamos propiamente de aquellos negocios donde dejamos el producto, por decirles algo, o el bien, y básicamente nos pagan lo que adquirieron los clientes, no lo que nosotros básicamente no debemos o no tenemos que tener esa... No tenemos que tener en esto de eso, sino de que existen intermediarios y en base a lo que se venda es propiamente lo que se tiene en consignación. Si no se vende, pues obviamente no se paga. Esto quiere decir, y aparte de mercado de consignación, donde prácticamente el comprador y el vendedor básicamente no tienen una relación, sino que existe un intermediario entre ellos dos. Dichos mercados están formados por el mercado, por ejemplo, de Nasdaq, que básicamente lo que significa Nasdaq es Asociación Nacional de Negociantes de Valores. Estos tienen una plataforma electrónica de negociación usada para realizar transacciones de valores y el mercado extrabursátil, también conocido como OTC, cuyas siglas de Over the Counter, donde se negocian valores de menor montos que no cotizan en las bolsas de organizadas. Es decir, básicamente sí existe un tipo de compra y venta, ya sea de producto o servicio, pero no están reguladas por las bolsas de valores, sino que existen intermediarios entre ellos para poder realizar las diferentes operaciones. Entonces, en este escenario encontramos básicamente estas dos entidades donde generalmente son plataformas que están diseñadas precisamente para poder realizar estos tipos de transacciones. Y vamos a ver un poquito sobre este ejercicio. Me gustaría si hay alguien que se ofrece a iniciar la lectura con el caso de estudio. Vamos a ver, chicos. A ver, yo, ingeniera. A ver, Arnold, vamos a ver. Dice, Berkshire Hathaway, ¿Buffett es sustituible? A principios de la década de 1980, los inversionistas podían comprar una acción común Berkshire Hathaway clase A por $285. Esto parecía costoso en aquel tiempo, pero hacia septiembre de 2010 el precio de una acción había subido a $125,000. De este crecimiento fenomenal del valor para los accionistas es el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, llamado cariñosamente el oráculo de Omaha.
Junto con su socio, el vicepresidente Charlie Munger, Buffett opera un gran conglomerado de docenas de subsidiarias con 222.000 empleados y más de 112.000 millones en ingresos anuales. Lo hace parecer sencillo. En sus propias palabras, he tomado el camino fácil, sentado atrás y trabajando con grandes administradores que operan su propio espectáculo. Mis únicas tareas son vitorearlos, definir y afianzar nuestra cultura corporativa y tomar decisiones de colocación de capital. Nuestros administradores transforman estas creencias en trabajo arduo y eficaz. Ok, muy bien, Arno. ¿Otra persona que quiera continuar con la lectura, joven? ¿Nadie, ingeniera? A ver, chicos. Jason. Mande, ingeniero. A ver, Jason, si nos hace bien? favor. Sí, yo escucho bien. Ok. El estilo de liderazgo corporativo de Buffett parece preocupado, pero detrás de su tono modesto se encuentra una de las mentes más analíticas de los negocios. Él cree que los incentivos para los gerentes deben estar alineados con el desempleo. Berkshire utiliza varios tipos de incentivos con condiciones que dependen del potencial económico o del grado de intensidad del uso del capital de negocio de un director general. Continúo, ingeniera. Sí, todo lo que es. Yo ya digo cuándo. Ok. Cualquiera que sea el tipo de remuneración, Buffett trata de hacerla parecer sencilla y justa. Buffett mismo recibe un salario anual de $100,000. No mucho en esa época de impresionantes paquetes de remuneración a los directores generales. Menciona por muchos años en las listas de la gente más caudalada del mundo. Buffett ha donado la mayoría de sus acciones Berkshire a fundación de Bill y Melinda Gates. El informe anual de Berkshire es una lectura obligada para muchos inversionistas, debido a la carta anual de Buffett dirigida a los accionistas que denota su postura sencilla en temas como inversión, gobierno y liderazgo corporativo. Continúo, ingeniera. Sí, hasta donde dice accionistas, hasta ahí deja de leer. Es que ese párrafo continúa en el... Ok. Tiene razón. Steven, Jafet, Milla. ¿Será que tal vez solo me comparto la pantalla? Es que estoy en el teléfono y pues no veo la presentación. Hola. Oh, no veía presentación, Steven. Sí, es que estoy en el teléfono. Ok, no se preocupe entonces. Vamos a poner a otro. Disculpe, ingeniera. No se preocupe. Yourdes Ninet. Perdón, Yourdes Niset, perdón, Chavarrías. Perdón, ingeniera, no puedo ver la presentación. Me aparece en blanco. A mí también. No pueden ver la presentación, pero se está proyectando, chicos. A mí me aparece en blanco. Kimberly, Paola García. Hola. Hola. Kimberly, ¿usted sí puede ver la presentación? Sí. Nos quedamos por donde dice la mayoría de sus acciones, creo. No, donde dice ya reuniones anuales. Ok, de los accionistas. Sí. En Omaha, Nebraska, se han convertido en encuentros de veneración. Miles de personas viajan para escuchar cómo Buffett responde a las preguntas de los accionistas. Una pregunta que con seguridad ya ha sido contestada es el asunto sobre la habilidad de Buffett para crear valor para los accionistas. La siguiente pregunta que necesita respuesta es si Berkshire Hathaway podrá sustituir con éxito a Buffett. Tiene 80 años y Munger tiene 86 años. En octubre del 2010, Berkshire
contrató al administrador de fondos Todd Combs para manejar una parte significativa de las inversiones de la empresa. Los accionistas de Berkshire esperan que la sabiduría especial de Buffett para tomar decisiones de inversiones estratégicas se aplique también a la identificación del nuevo talento administrativo. El precio de las acciones de BRKA nunca se ha dividido para hacer que las acciones sean más accesibles a los inversionistas promedio. ¿Por qué se negará la empresa a dividir sus acciones? Ahí termina, creo. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta que debemos de contestar? Vamos a ver, chicos. La pregunta que deberíamos de contestar es, ¿el precio de las acciones de BBKA nunca se ha dividido para hacer que las acciones, permítanme, chicos, que en este caso, el precio de las acciones de BRKA nunca se ha dividido para hacer que las acciones sean más accesibles a los inversionistas promedio? Entonces la pregunta es, ¿por qué negará la empresa a dividir sus acciones? Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, quién quiere participar. Después de haber leído el caso, ¿por qué la empresa se niega a dividir sus acciones? ¿Por qué creen ustedes? Depende de cómo haya visto, bueno, es que realmente depende de cómo a las personas que le quiera vender las acciones, cómo estos las administren. Yo creo que ahí vendría un poco más las dudas que tengan los que quieren proporcionar eso. ¿Qué más, muchachos? Vamos a ver. Muy bien, ¿qué más? Pues yo creo, ingeniera, que quizás sea por el prestigio que se ha logrado. Digo yo, no sé si se verá mal que una empresa quiera dividir el valor de sus acciones, como quien dice, para que llegue más gente, como queriéndole perder la fe, como queriendo desesperarse. No sé si se verá mal entre inversionistas eso. Que si se ve mal, el que ellos puedan dividirse. Sí, o sea, total, supongo que no sería necesario, ya que el mismo Buffett y su trabajo de años ha logrado que las acciones tengan ese valor. ¿Será cuestión de prestigio? Lo que pasa, muchachos, es que algo bien importante en las finanzas, y sí tenemos que ir yo tomando en cuenta, es que si ustedes se fijan, ahí da una información bastante importante que debemos de tomar en cuenta. Nos dice que básicamente Buffett tiene 80 años y Munger tiene 86 años. Entonces, ¿qué pasa? Contratan a este nuevo administrador de fondos para que maneje una parte significativa de las inversiones de la empresa. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que los accionistas de Berkshire esperan que la sabiduría especial de Buffett para tomar decisiones de inversiones estratégicas se aplique también a la identificación de los nuevos talentos administrativos. Es decir, ante la pregunta que ellos hacen, que ¿por qué se negará a la empresa a dividir sus acciones? Es si realmente ante ese escenario de dos personas que ya son mayores propiamente, para que puedas seguir la empresa, ¿qué sería lo más recomendable? Que básicamente se puedan dividir de forma que unas acciones sean manejadas en otro tipo de inversiones por persona o por esta persona que es más joven, y que siempre esté bajo la tutela de Buffett, ¿sí? O
básicamente que todo se siga manejando como está. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Entonces, ante eso, ¿cuál sería la mejor decisión? Y les pregunto, ¿ustedes creen que las personas son eternas, muchachos? No. 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 Exacto, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿por qué se negará a la empresa a dividir sus acciones? Puede ser que tengan temor, ¿sí? Y puede existir el temor de que obviamente esta persona que va a tomar el nuevo control, pues tiene que tener o prácticamente tiene que ser una persona que hasta cierto punto tenga la misma capacidad en los negocios que ha demostrado Buffett. Sin embargo, muchachos, este es un claro ejemplo de que obviamente siempre se tiene que ir pensando en la persona que nos va a sustituir. Igual esto pasa también en las empresas. En el momento que nosotros estamos ocupando un puesto, nosotros no vamos a ser eternos en ese puesto. Podemos ser muy buenos, pero siempre se tiene que dar paso a las nuevas generaciones. Entonces, en este caso, ¿ustedes creen que realmente habría alguna razón para que se pudieran negar a dividirse como tal? Yo creería que no, porque la decisión básicamente ya la tienen tomada. ¿O alguien de repente opina diferente? Vamos a ver, chicos. Ingeniera, no entendí la pregunta entonces. Es que ahí dice, el precio de las acciones nunca se ha dividido para hacer que las acciones sean más accesibles a los inversionistas promedio. Yo había entendido que era el precio de cada acción individual, no toda la empresa. No, es que no toda la empresa. Si usted se fija en el párrafo anterior, hacen precisamente esa división como tal. Dice, los accionistas de Berkshire esperan que la sabiduría especial de Buffett para tomar decisiones de inversiones estratégicas se aplique también a la identificación de nuevos talentos administrativos. Pero antes de eso, dice de que están contratando a una persona que se va a encargar de manejar una parte significativa de las inversiones de la empresa. ¿Sí? Entonces, el temor que ellos básicamente tienen con la pregunta como tal, nos dice, el precio de las acciones de BRKA nunca se han dividido para hacer que las acciones sean más accesibles a los inversionistas promedios. ¿Por qué se negará a la empresa a dividir sus acciones? ¿Qué es lo que impulsa a la empresa a poder dividir esas acciones? Por eso es que hago referencia a la persona que yo estaba dirigiendo, que son personas, una de 80 años y otra de 86 años. ¿Qué es lo que ellos buscan? Y la forma de diversificación, obviamente, al dividir esas acciones, de alguna manera van a ser un poco más accesibles para otros inversionistas que de repente no tienen mucho capital para poder invertir si no se dividieran. ¿Sí? Entonces, ¿pero quién está cambiando eso? No es Buffett el que lo está cambiando. A eso es que voy. No es Buffett realmente el que lo está cambiando, sino que con estrategia que ellos están haciendo, de manera que parte de lo que anteriormente se manejaba como un todo, se va a dividir la empresa. De manera que las inversiones de la empresa, algunas de ellas básicamente se van a dividir y van a estar manejadas por otro administrador, un administrador de fondos que se llama Todd Combs. No sé si me doy a entender ahí. Es decir, para poder contestar a esta pregunta, hay que ver un poco el contexto. Por eso es que yo hago referencia a estas personas y también al hecho de que obviamente estas personas pues no van a ser internas dentro de lo que es una
dentro de lo que, por muy buenos administradores que hayan sido, pues no van a ser internos en una empresa. Entonces la pregunta es, ¿por qué se negará ya la empresa a dividir sus acciones? Pues sería porque todavía no le tienen tanta confianza al nuevo. Es que como dice el compañero, yo creo que ahí viene siendo más tema de saber si se está escogiendo a la persona correcta. También creo que sería porque dependiendo de la edad de las personas, supongo que estas se van retirando, entonces vienen nuevas personas y ahí es como que empiezan a conocer a otra persona ya. Vamos a planteársela de otra manera la pregunta para ver si logramos aterrizar con todo, muchachos. ¿Ustedes creen que tenga alguna relación? Básicamente, y los administradores actuales de esa empresa, el éxito que tuvo Buffett, para que básicamente básicamente no se dividirán en las acciones de la empresa como tal. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo entiendo que pues, Buffett nunca dividió las acciones debido al buen éxito que tuvieron. Y me imagino que toda la administración, como dice, tuvo un gran beneficio al final de cada año. Entonces, al momento que ellos son, ellos no vienen con, me imagino, con una idea diferente, cada persona piensa de manera diferente. Entonces, tratan de dividir las acciones porque están en una incertidumbre grande al saber si va a ser la misma administración o mejor o peor de la de Buffett. Excelente, así es. Así es. Básicamente no lo están haciendo en su totalidad porque ellos tienen ese miedo, esa incertidumbre de no saber si realmente es la mejor decisión que se está tomando. A sabiendas también de que, y por eso hacía mención a este párrafo que está antes, porque es muy importante ver el contexto como tal. Es decir, ¿por qué creen que para ellos es importante en el contexto como tal, mencionar la edad de esas dos personas? Porque simple y sencillamente, muchachos, ¿cuánto más puede estar una persona administrando? ¿10 años más? ¿90 años? ¿100 años? ¿Después de 100 años? ¿Será que puede seguir administrando? Entonces, ante esa incertidumbre, obviamente estas empresas ya andan viendo cuáles van a ser propiamente y las personas que ellos van a ir sustituyendo a estos directivos, ¿verdad? Pero obviamente para eso, muchachos, tienen que tomar estrategias. Y esas estrategias muchas veces se ven reflejadas precisamente en eso. De alguna manera, y la relación que puede existir entre que se puedan dividir el precio de las acciones de forma de que puedan haber más inversionistas. Y ya no inversionistas que de repente sí puedan invertir propiamente en las acciones al bajar o al dividir propiamente el precio de las acciones. ¿Sí? Ahora, obviamente, la empresa se negaba anteriormente a dividirlas porque como estaban obteniendo ganancias, porque la persona igual que ellos estaba dirigiendo era una persona que había tenido éxito propiamente en eso. Sin embargo, no somos eternos en las empresas. Entonces, y dejo de contestar la pregunta, y por eso no me centré tanto en contestar la pregunta, sino en que pudiéramos ver todo el contexto, muchachos. Porque muchas veces los buenos administradores obviamente dejan, podríamos decir,
dejan buenas prácticas administrativas en las empresas, pero como todo en la vida, pues no somos eternos. Y obviamente siempre hay que ir pensando en quién va a ser la persona que nos va a sustituir o van a ser las personas que van a tomar las decisiones cuando no estemos nosotros, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que ellos toman la decisión de contratar a esta persona para que de alguna manera, pues este administrador pueda venir y orientar nuevas estrategias que puedan hacer que la empresa pueda seguir siempre subsistiendo y no se quede solamente estancada en eso, ¿sí? Entonces, si nos vamos directamente a la pregunta, ¿por qué se negaban la empresa a dividir sus acciones? Porque realmente no era necesario dividirlas, pues ellos estaban bien como estaban. Y la persona que estaba dirigiendo todo, pues era una persona que realmente hacía que se pudieran ganar, que la empresa pudiera ganar y pudiera estar bien posicionada económicamente. Sin embargo, estas personas pues ya tenían 80 y 86 años. Entonces, ¿qué iba a pasar cuando ellos ya no estuvieran? Por eso es que toman la decisión de venir y contratar a esta persona. Y obviamente ahí vienen nuevas estrategias que muchas veces pues pensamos que no son las idóneas, pero que conforme vamos avanzando nos damos cuenta que de repente sí nos pueden ayudar en la manera de administrar la empresa. Algo muy importante también que tenemos que ir viendo, muchachos, es que las empresas no son estáticas, son dinámicas. Por lo tanto, siempre tenemos que ver, y los accionistas tienen una gran responsabilidad de ver un poquito más allá, es decir, ver qué es lo que va a pasar ante situaciones como por ejemplo de que se jubilan las personas o de que ya mueren. Entonces, ante dichas situaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso es que en las empresas generalmente el control no solo está en una persona, sino que siempre hay alguien que nos sustituye, incluso cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos enfermamos, tiene que haber alguien, ¿sí? Entonces, básicamente es muy importante el enfoque que nosotros le demos en este sentido y importante al momento de analizar los casos, poder analizar todo el contexto. Que dieron su punto de vista bastante acertados. Me gustó también el criterio de muchos de ustedes que dijeron, bueno, yo pienso que esto debería ser de esta manera, o yo pienso que la pregunta está orientada a esto. Muy bien, está muy bien, pero es importante poder ver todo el contexto como tal. ¿Sí? Y como les decía, un factor muy importante en este caso son esos datos que ellos ponen propiamente de edad de las personas, ¿verdad? Porque de ahí partimos básicamente cuánto tiempo más van a poder seguir administrando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Yo diría más que todo, así, no sé si me voy a ver con lo que voy a decir, pero en términos generales, una empresa, se podría decir, ¿vale la pena realmente que divida sus acciones? Es que son estrategias, chicos. Son estrategias. Recuerden que las empresas, al igual que los mercados financieros y las instituciones financieras, no son estáticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no podemos tomar una decisión, y eso es interesante de las finanzas, que no se puede tomar una decisión y que esa decisión va a quedar sobre piedra. No, sino que esta puede ir cambiando conforme vaya cambiando la situación propiamente de la empresa. Recuerden algo muy importante, muchachos, y lo estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando con esta pandemia? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está sucediendo con esta pandemia? ¿Qué impacto creen ustedes que va a tener en las empresas? Saben que de ahí vamos a sacar el proyecto para ustedes. ¿Qué impacto ustedes creen que pueden tener las empresas en estos momentos con esta pandemia? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, depende de la empresa, ¿verdad? Una funeraria le va a ir bien, pero a un comedor le va a ir mal. Y con las empresas grandes, obviamente,
el peor enemigo de una empresa, el peor enemigo de la economía es el miedo, y por el miedo que genera, ahorita estamos como en una recesión, pero que no está siendo tan fuerte como se esperaba. Ajá, muy bien. Tendrán ¿Qué que más? reinventarse. El país va a bajar. A ver, me gustó. Tendrán que reinventarse una muchacha que contestó, La- Lourdes. No, Cristian, tendrán que reinventarse la forma que trabajarán a las farmacias, ventas de comida, ventas de ropa, todo es online. Todo eso han hecho una nueva tecnología para eso. Ujú. ¿Qué más? ¿De dónde van a captar, de dónde van a captar ellos de dónde van a sacar el dinero y las empresas para poder subsistir? ¿De dónde creen ustedes? Bueno, si una empresa grande y consolidada, me imagino que de años anteriores que tuvieron bastantes beneficios. Si no es lo contrario, van a tener que dividir acciones así para que poder generar una inversión. Exacto, para poder generar más inversión. Es decir, ¿de dónde vamos a inyectar capital? Si una empresa, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Miren, financieramente una empresa puede estar, podríamos decir, puede tener capacidad de sobrevivir un tiempo, básicamente sin tener muchas ganancias. El problema es que en esta situación era una situación que no se miró venir el impacto propiamente de qué iba a pasar financieramente. Si ustedes se fijan, en los primeros, podríamos decir, meses de la pandemia, ¿qué fue lo que hizo el Estado? Básicamente, quitó los impuestos, ¿cierto? Hizo una espera referente a los impuestos, exoneró a muchas de las empresas a que ya no pagaran la cantidad de impuestos que de repente estaban en ese momento pagando, o básicamente les ha hecho una espera para que puedan pagar esos impuestos. Y así podemos ir mencionando ya diferentes, tanto las empresas financieras como el gobierno, pues de alguna manera fueron tomando medidas para poder minimizar el impacto. Sin embargo, es interesante ver qué es lo que al final nos dice el Banco Central, ¿sí? Al final, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos internamente? Pues básicamente sí, indirectamente va a haber una recesión, muchachos, porque financieramente ninguna empresa se esperaba ese impacto, como ya digo, de repente tenían para sobrevivir aquellas empresas fuertes 2, 3 meses, pero estar sobreviviendo sin tener ingresos, sin inyectar, sin realmente tener la forma de estar moviendo el dinero, porque si ustedes se fijan, realmente es ese sentido, estar moviendo el dinero que estamos ganando. Por esa razón, cuando nosotros nos pagan nuestro dinerito, si lo único que hacemos es irnos a comer, irnos de fiesta o comprar, estamos consumiendo, pero no estamos invirtiendo. Entonces no estamos generando intereses del dinero que nosotros tenemos, no estamos dando movimiento, simple y sencillamente lo que ganamos lo estamos gastando. Pues eso mismo estaba pasando con las empresas en estos momentos. De repente, lo que ellos tenían provisionado, ¿verdad? Porque toda empresa tiene que tener sus provisiones para poder pagar el 14avo, para poder pagar el 13avo. Toda empresa tiene que tener sus provisiones. Si bien es cierto, estaban estas empresas provisionando, pues ninguna se imaginó el impacto que hasta estos momentos podían tener. Por eso ustedes ven negocios que en su mayoría, de repente negocios pequeños que han cerrado, porque definitivamente estar 4 o 5 meses sin recibir algún tipo de ingreso, pues es bastante complicado, muchachos. Entonces, en este sentido, cuando existen estos escenarios, pues es cuando los financieros pues tienen que tomar decisiones, y muchas veces estas decisiones no son, podríamos decir, de repente no son las mejores decisiones, pero al final son las decisiones que van a
van a disminuir el impacto que se puede tener. Algo que debemos estar siempre claros, muchachos, siempre claros, es que financieramente no tenemos nada que sea estático, todo es dinámico, todo es dinámico. Si ustedes ahorita acaban de ver y me pusieron atención en los diferentes tipos de mercados financieros, hay una característica fundamental que es lo que yo tengo, dónde yo invierto, cómo yo invierto y en cuánto tiempo yo voy a recuperar mi dinero, si a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? Y lo mismo pasa también con las instituciones financieras. Si hemos puesto atención en los videos, nos vamos a dar cuenta que de igual manera tenemos las instituciones financieras gracias a eso, a que hay muchos individuos, empresas que obviamente tienen su reserva de dinero y tienen que poner a mover ese dinero, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que podrían estar ahorita perdiendo, por ejemplo, los bancos con los intereses moratorios, por decirles algo? Bastante dinero, definitivo que sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que definitivamente, económicamente sí ha habido, podríamos decir, una recesión que esperamos que el impacto no sea tan significativo, pero que sí tenemos que estar preparados para lo que puede venir, ¿verdad? Y por eso es el punto de poderse reinventar. Y precisamente el ejemplo que acabamos de ver ahorita es ese, el de poder realmente reinventarse como empresa, que tiene sus riesgos, sí, financieramente, muchachos, ya vimos de que está el tiempo, está el riesgo, que son factores que nos pueden afectar. Y los mismos accionistas son factores que nos pueden afectar. Si los accionistas se retiran, igual hay una descapitalización de la empresa. Entonces, en ese sentido es que obviamente muchas veces hay decisiones que no se ven fueran de todo, podríamos decir, y idóneas, pero que de repente financieramente el impacto nos puede ayudar a minorizar o a minimizar el impacto financiero que podríamos tener si no se toman esas decisiones a tiempo. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, dudas, muchachos. No sé si estamos claros en el enfoque que ya dimos a la respuesta del caso de estudio, muchachos. Yo lo estaba viendo, lo del caso de estudio, desde el enfoque del prestigio, que no era necesario separar el valor de las acciones por el prestigio de la empresa, o sea... También. Eso se puede considerar así. Sí, claro que sí. Claro que sí. Que quedado con o sea, usted puede al final decir, no, yo considero de que no era necesario, que no es necesario hacer la división de ellas propiamente de las acciones, porque la empresa por sí sola, con el prestigio que tiene la empresa, no necesita dividir sus acciones. Claro que puede contestar de esa manera, sí podría. Ahora, algo importante es justificar por qué yo estoy contestando yo de esa forma, ¿sí? Bueno, en este caso yo creo que la justificación sería que Warren Buffett estaba haciendo maravillas con el precio de las acciones. Lo que pasa es que acuérdense que no es eterno. Y edad, muchachos, y edad juega muchas cosas. Básicamente, la edad es un factor importante. A nivel de negocios, la edad es importante. Es decir, sabemos que la edad obviamente nos lleva a una sabiduría, ¿sí? Y que hay muchas personas, obviamente, que tienen edad de 80 años y no pareciera que tuvieran 80 años. Pero existe también un desgaste físico, mental. Entonces, en ese sentido, lo que esta empresa estaba previniendo al final era que no iba a ser para siempre que estuvieran con el prestigio institucionalmente, ¿sí? Sino que acuérdense que hay muchos factores, aparte del prestigio, que pueden afectar el hecho de que las inversiones se puedan venir abajo. ¿Qué pasa cuando esta persona, por ejemplo, muera?
¿qué va a pasar con los inversionistas? ¿Usted cree que no van a tener miedo y van a sacar todas sus acciones? Porque si ella es la única persona que realmente lo consideraban capaz para tomar decisiones, ¿qué pasa cuando esa persona muera? Díganme. Es que ese es el detalle, que tenemos que ver dentro del escenario, todos los posibles escenarios que puedan suceder. Pensar un poco de por qué, ante una decisión, por qué se está tomando esa decisión o por qué se podría tomar esa decisión de ese tipo. Ahora, en el ejemplo como tal, Arnold, sí, usted pudo haber perfectamente contestado, no creo que sea necesario por esto y esta razón. Y siempre y cuando justifiquen el por qué, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Cada cabeza es un mundo y los financieros pensamos de muchísimas maneras diferentes, pero algo bien importante es pensar en todos los factores que nos pueden afectar. Dentro de los factores de riesgo no solamente están los riesgos externos que podamos tener, que de repente, por ejemplo, la bolsa de valores se vea afectado, que de repente haya algún problema que haga que prácticamente la moneda pierda su valor. Pueden haber muchísimos factores externos que estén dentro de los riesgos, pero también el que una sola persona tenga el control también puede ser un riesgo, porque si esta persona a esa edad que tiene, pues en cualquier momento nos puede dejar, ¿cierto? Entonces ese también es un riesgo, porque ¿qué van a hacer los accionistas? Puede suceder un caos financiero, puede haber miedo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Al contratar a esta persona, pues están previniendo esta situación que es inevitable, porque es inevitable en la vida que nos pueda suceder eso, pues. Díganme si no. Así es, ingeniera. Nadie es eterno. Nadie es eterno, así es. Entonces, tal vez es pensar en todas las posibles opciones. Por eso es bonito esta clase, muchachos. Y ya van a ver que conforme vayamos pasando va a ser muchísimo más bonito, porque en algunas situaciones, pues no van a estar de acuerdo conmigo, en otras van a estar de acuerdo, y en otras me van a decir, pues yo pienso esto, y está bien. Y en otras yo voy a decir, pues no, muchachos, yo pienso que esto es así, así, así. Y pues ese es lo bonito, el debatir el por qué nosotros consideramos que sí es factible o si no es factible hacer una estrategia de este tipo. Porque esa es una estrategia. Y lo único que hay que medir es si es realmente factible o no es factible hacer. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Y les queda bastante tareita, muchachos. Por cierto, que los que llevan sistemas también van a tener tareita. Así que van a tener un fin de semana bastante entretenido, chicos. ¿Para cuándo es la entrega de la tarea? No las pregunto. Son dos tareas, Joel. Es una tarea que es para el día de mañana en grupo y es otra tarea que es para el día domingo. ¿Sí? Si alguien tiene algún inconveniente o algún problema, me lo hacen saber, muchachos. Ok. Bien, mira, buenas noches. Creo que solo una observación en cuanto al examen se refiere. Fíjense que últimamente hemos tenido bastantes complicaciones con los fluidos eléctricos. Entonces, por si hay algún inconveniente en lo que estemos resolviendo el examen y estamos grabando ahí, se nos van a energía, pues ahí tal vez es un poco condescendiente, pues en ese aspecto. Solamente esa observación. No se preocupen, muchachos. De verdad que no soy mala persona, no crean. Tengo mi corazoncito con los estudiantes. No se preocupen. Recuerden que con tal que tengan justificado, y la justificación es, si yo tengo algún inconveniente, tomo fotografía, ¿sí? Reporto de inmediato, pero no voy a reportar 3, 4 horas o 5 horas después, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Pues tomo fotografías y trato de tomar todas las acciones correspondientes. Yo entiendo que pueden suceder algunos inconvenientes. Lo importante es que ellos reporten con el tiempo, muchachos, debido, ¿verdad? No me lo van a reportar un día después o no me lo van a reportar 10 horas después, sino que traten de reportarlo, si es posible, de inmediato,
¿ok? Si no es posible, pues entonces siempre yo les aconsejo, tomen fotografía, de repente verifiquen, hay algunos lugares de que sí está programado los cortes, generalmente sí hay programación de cortes de energía, exceptuando el del día de hoy, ¿verdad? Pero generalmente sí está la programación de los cortes de energía. Entonces, si hay algún inconveniente que ustedes tengan, me lo hacen saber. En cuanto a lo que son las preguntas secuenciales, muchachos, yo ahí sí no puedo hacer mayor excepción, porque sí ya se han dado malos usos propiamente de esa opción. Entonces, pues nos han pedido que tomemos todas las medidas del caso en cuanto al momento de aplicar el examen. Y lamentablemente, muchachos, por unos pagan todos. Yo sé de que pues ustedes siempre han tenido buen concepto de los futuros ingenieros en sistema, y yo sé que son muchachos bien cumplidos, pero lamentablemente así es, por unos pagan otros. ¿Sí? Entonces, en este sentido, sí, y las preguntas sí son secuenciales. Váyanse preparando psicológicamente para eso, muchachos. Otro consejo que les doy es que al momento de que ustedes realicen su examen, pues tengan todo a la mano, es decir, tengan su lápiz, tengan hojas en blanco, tengan todo a la mano para que no se tengan que estar levantando de su sitio de trabajo, ¿verdad? Si quieren tener alguna otra cosa que de repente necesiten, pues ahí lo tienen ustedes a mano, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Cuando estén haciendo el examen, es importante que no los estén molestando. Es decir, traten de ponerse o ubicarse en algún lugar donde ustedes sepan que no van a tener mucha distracción, no ellos van a estar molestando. Si están utilizando portátiles, muchachos, no utilicen siempre conectada a la corriente, ¿verdad? No lo vayan a desconectar. No, muchos me pueden decir, ingeniera, pero es que mi batería dura 4 horas sin estar conectado. Bueno, no importa. Al momento del examen, aunque ya esté cargada su computadora, tenga ya conectada por cualquier situación. Si ustedes tienen el internet residencial, y en la medida de lo posible, muchachos, si pueden, en el momento que les toque hacer el examen, pues traten también de habilitar su paquete de datos. Si no se puede, pues con lo que ustedes tengan, pero traten de tomar todas las precauciones del caso. Eso hace un buen ingeniero, muchachos, tomar todas las precauciones del caso, ¿sí? Ante situaciones que no podemos controlar, lo que sí podemos hacer es minimizar el impacto. Entonces, es mejor estar preparados a no estar totalmente preparados. De repente, puede ser que no vayan a tener ningún inconveniente y que puedan hacer su examen sin ningún problema. Como puede ser que tengan algún inconveniente. Entonces, tener todo listo para poder hacer el reporte del caso. ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Recordáis que la próxima semana nos vemos los 4 días de la semana, ¿ok? Sí, ya pasó lista, ingeniero. Sí, ya descargué el archivo, muchachos. Gracias. Ah, ok, excelente. ¿Alguien más me iba a hacer alguna pregunta, jóvenes? Disculpen. Chicos. ¿Dudas? ¿Nadie? De momento no, ingeniera. De momento no. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias por su tiempo, su participación. Cuídense mucho y si no tienen que salir, pues no salgan. Y si tienen que salir, pues tomen todas las medidas del caso. ¿Ok? Cuídense ustedes y cuiden su familia. Perfecto, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches a todos.